Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Marión César Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43, que es aquel episodio del Evangelio en el cual Jesús muere en la cruz en el medio de dos malhechores. Entonces lo vamos a leer todo, pero de una vez sí quiero decirles que voy a centrar la meditación en los versículos 39 en adelante. ¿Por qué? Porque para mí todo lo que es la relación del ser humano, del hombre, de principio a fin de la historia, de Génesis a Apocalipsis, en cuanto a su relación con Dios, repito, todo lo que es el ser humano, el hombre, en cuanto a su relación con Dios, está resumido en esos esos 4 versículos bíblicos. Entonces por eso me quiero centrar ahí, porque vamos a encontrar algo ahí muy interesante, algo que les adelanto de una vez para que estén pendientes. Miren, vamos a tener a uno que salva, a Jesús el Señor, vamos a tener a uno que se deja salvar, en el cual van a estar representados todos aquellos que nos vamos a dejar salvar por el Señor, y a uno que no se deja salvar, en el cual lastimosamente van a estar representados todos aquellos que no se dejarán salvar por el Señor. Entonces lo vamos a leer, diremos algunas cositas de los primeros versículos, pero nos centraremos en la meditación del versículo 39 en adelante. Entonces dice así, repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 32 en adelante. Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, los echaron a suertes. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió, diciendo: ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, entonces de los versículos 32 al 38 vamos a decir unas cuantas cosas. Está claro que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario no muere solo, muere en el medio de 2 malhechores, 2 bandidos, 2 personas que, si la Biblia dice que eran malhechores, es porque algo malo hicieron. Segundo, encontramos allí también en el versículo 34, que ustedes tienen ahí en pantalla, una de las 7 palabras donde Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Un Jesús que durante su ministerio público predicó constantemente sobre la necesidad de perdonar, sobre la importancia del perdón para construir un mundo mejor. Un Jesús que lo predicó y que al final de su vida pues dio testimonio diciéndole al Padre: Padre, mire, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, el Señor está justificando eso que ellos están haciendo ahí con Él, matándolo injustamente. Y dice algo muy interesante: no saben lo que hacen. Si supieran lo que harían y lo que están haciendo, no lo harían, pero no saben lo que hacen. ¿Qué argumento el que se inventa aquí Jesús para darle al Padre, para darle el perdón y para pedir el perdón para estas personas que le están haciendo esto? Habla de que estaba mucha gente ahí. Sabemos que ahí estaba María también, estaba la otra María, estaba el discípulo amado, Juan, etc. La gente se burlaba, mucha gente se burlaba, se repartían sus vestidos, decían: pues si eres tú el rey, ¿qué haces ahí? Claro, ¿qué hace un rey que debiera estar en un palacio, en un trono, moviendo los dedos y todo el mundo corriendo? ¿Qué hace en una cruz? ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano es muy diferente
a la mentalidad y a los planes de Dios. Mientras que los reyes están en palacios, el verdadero rey, el que es capaz de entregar, esos reyes de los palacios dicen que dan la vida por sus súbditos y por eso ellos dan la vida por el rey, pero eso es una gran mentira. El único que verdaderamente es rey y que da y lo demuestra, da la vida por sus súbditos, es Jesús de Nazaret. Es más, por súbditos que no lo merecemos. Y también dice que había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Recuerden que ahí ponían la causa de la muerte de la persona, y cuando los judíos se dieron cuenta que ahí estaban diciendo lo que era verdad, pero no querían que eso apareciera así, lo quisieron cambiar, pero ya no pudieron. Escrito está, y había que dejarlo así. Bueno, ya con esos apuntes, sí quiero que entonces nos centremos en los versículos 39 en adelante, porque vuelvo y repito, para mí, siempre que yo veo este pasaje, siempre que lo leo y hago una meditación, siempre voy a lo mismo. Si alguien me pregunta a mí, ¿existe algún versículo o algunos versículos en la Biblia que resuma la historia del ser humano en cuanto a su relación con Dios, del principio al fin de la historia? Para mí está resumido en estos versículos de Lucas capítulo 23, del versículos 39 al 43. Para mí están completamente resumidos ahí. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se imaginan esto, entonces tenemos a Jesús en el centro, que es Dios, y están a su lado dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. En estos dos hombres estamos representados todos los seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos? A uno que salva, Jesús de Nazaret, que es el que está en el centro, a uno que se deja salvar y a uno que no se deja salvar. ¿Qué es lo que quiero entonces que meditemos? Quiero que meditemos y pensemos en si nosotros somos de aquellos o estamos más del lado de aquellos que estamos representados en el que se deja salvar o estamos representados en el que no se deja salvar. Entonces vamos a mirar las características de cada uno de estos. Entonces ahí centramos versículo 39, uno de los malhechores. ¿Cuál? Van a hablar primero, o el texto va a hablar primero, del que representa a todos aquellos que no se dejan salvar, del que representa a todos aquellos que son ateos, del que representa a todos aquellos que van en contra de la voluntad del Señor, que se niegan a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, uno de esos malhechores colgados le insultaba. Fíjense qué detalle este primero que nos muestra tan tremendo. Una de las características de aquel que no se deja salvar y que representa a todos aquellos que no se dejarán salvar es el insulto. Se lo pasan insultando a Dios, y ojo, no solamente con palabras, sino yendo en contra de su voluntad. Es algo que estamos viendo mucho el día de hoy. Cuando usted ve esas marchas LGBT, cuando usted ve esas marchas a favor del aborto, cuando usted ve tantas manifestaciones hoy en día en contra de lo que el Señor nos presenta, en contra de la iglesia, son un montón de personas que insultan al Señor. Ustedes se habrán dado cuenta, si han visto, porque eso ya es público, está en todas las redes sociales, sale por televisión y todo, cómo ellos representan a Jesús crucificado gay, cómo ellos disfrazan a una mujer de la Virgen María y la representan teniendo un aborto, abortando a Jesús, cómo ellos van y escupen en la cara, cómo maltratan, cómo tratan de derribar, de quemar templos, cómo escupen, en fin, ustedes han visto todos los insultos que muchos creyentes han tenido que soportar y muchas burlas de estas personas. Eso es una forma de cómo insultan al Señor. Están haciendo lo mismo que hizo este hombre al pie de la cruz, insultar al Señor. Pero no solamente estos, hay muchos que no van a esas manifestaciones ni nada de eso, pero insultan a Dios yendo en contra de su voluntad, cometiendo todo tipo de pecados. Y ojo, esos están bien representados en este malhechor al pie de la cruz que no se deja salvar. Sigue diciendo, vamos a mirar qué más. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Fíjense qué interesante esto. Demuéstralo, demuestra que eres el Cristo, el Mesías, y sálvate y sálvanos. Después del insulto, miren lo que hace. Demuéstralo. Una de las características fundamentales de quienes no se dejan salvar por el Señor
y de hecho lo experimentamos constantemente cuando hablamos con alguien que se declara ateo o con alguien que va en contra de la voluntad del Señor, es que son insidiosos, constantemente insidiosos. Meten cizaña que da miedo, y la insidia es la principal herramienta que ellos tienen para negar, para justificar su ateísmo, su incredulidad. ¿Cómo se manifiesta esto de la insidia? Miren, de la siguiente manera, que es lo mismo que está haciendo este ahí. Miren, ellos cuando uno habla con ellos casi siempre le manifiestan a uno esto. Miren, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué mueren niños y personas inocentes? Es que si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? Explíqueme usted. Es que si Dios existe, ¿por qué los desastres naturales? Es que si Dios existe, ¿por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas. Cuando usted hable con una persona y empiece con esto, se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo y que es uno de los que está representado por este malhechor que no se deja salvar. Son insidiosos. Según ellos, todo lo que hay malo en el mundo es culpa de Dios, porque si Él existiera no tenía por qué estar pasando nada de eso. Mire que es lo mismo que hace este malhechor. Si eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros. Es decir, demuéstrame que Dios existe. Es como lo que le dijeran a uno estas personas. Demuéstrame que Dios existe acabando con las guerras, acabando con la muerte de inocentes, que todo el mundo tenga lo necesario y no aguante hambre. Demuestre. Es decir, eso es culpa de Dios y eso es muestra de que Dios no existe. Entonces, ojo con eso, mis queridos hermanos. Tengan mucho cuidado cuando se encuentren con una persona que es insidiosa y que empieza con esto de la insidia a cuestionar la existencia de Dios, porque supuestamente si Dios existiera no tendría por qué existir maldad en el mundo. Ojo con esas personas, porque están bien representadas por este malhechor que no se deja salvar. Otra de las cosas es que, y se ve claramente en lo que acabamos de leer, es que cuestionan a Dios, se lo pasan cuestionando a Dios. Y dentro de estas tres cosas, el insulto, la insidia y el cuestionar a Dios, entran todas aquellas otras cosas que ellos hacen: el cometer todo tipo de pecados, el ir en contra de lo que Dios nos ofrece y quiere para nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esas personas. Ahora vamos a mirar las características del otro, del que se deja salvar. Y empiezan en el versículo 40. Pero el otro le respondió diciendo, escuchen esto: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Empecemos con algo bien interesante. Miren, ¿a quién estaba insultando y recriminando y reprochando y insidiando el malhechor que no se dejó salvar? A Jesús de Nazaret. Y cuando éste interviene dice, ¿es que no temes a Dios? Entonces, lo primero que éste hace es reconocer a Jesús como Dios. Y ojo, esto es bien interesante. Entonces, claramente, por eso empezamos a ver las características. La principal característica del que se deja salvar es que reconoce a Jesús como Dios. Este es uno de esos pasajes que nos muestra claramente que Jesús es Dios. ¿Por qué? Pues porque hay un malhechor que está insultando a Jesús y el otro, cuando le recrimina, le dice, ¿es que no temes a Dios? Entonces, primera característica del que se deja salvar: el reconocer a Jesucristo como Señor. Por eso vuelvo y repito, este hombre representa muy bien a todos aquellos que queremos y nos vamos a dejar salvar por el Señor, que al menos estamos luchando por esa salvación. Entonces, primera, vuelvo y repito, el reconocer a Jesús como Dios, algo que hoy en día hay gente con Biblia bajo en mano y que no reconoce a Jesús como Dios. Otra característica, lo que está haciendo ahí es recriminar, está recriminando al que no cree y de alguna manera también está predicando, como sigue aquí, dice, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos, en cambio este nada más lo ha hecho. Entonces, aquí está haciendo, llevamos, reconoce a Jesús como Dios, reprende al que no cree y le está predicando al que no cree. Pero además de eso, el verdadero creyente, el que se deja salvar, se reconoce delante de Jesús pecador y reconoce su pecado. Fíjese que él está diciendo, nosotros nos lo hemos merecido. Es decir, no está negando que hizo algo malo, está reconociendo delante de Jesús que es pecador y está reconociendo su pecado. Él no lo está negando. Y además de eso, además todavía tiene más, reconoce que Jesús no tiene pecados, que Jesús no es pecador, que Él está ahí injustamente.
Entonces, mis queridos hermanos, aquí definitivamente, aquí hay muchas cosas interesantes con este que se deja salvar. Llevamos, reconoce a Jesús como Dios. Llevamos, reprende al que no cree. Llevamos, le predica al que no cree. Llevamos, se reconoce delante de Jesús pecador y reconoce su pecado. Y además de eso, está diciendo claramente con esto que está comentando aquí, de que Jesús no tiene ningún pecado, que nada malo ha hecho, está reconociendo que el mal que hay en el mundo no es culpa de Dios. Contrario a lo que sí dicen los insidiosos que no se dejan salvar. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué mueren niños inocentes? Contrario a eso, este hombre sí dice, miren, él incluso está muriendo sabiendo que él no ha hecho nada malo. Es decir, que la maldad que hay en el mundo es algo que entró desde Génesis por la desobediencia del hombre a Dios y se quedó, y de eso lo sufrimos absolutamente todos, incluso Jesús, que es Dios, lo está sufriendo, está siendo colgado en una cruz sin haber hecho nada malo. Entonces este es un pasaje que nos vuelve a insistir nuevamente y viene de boca del que se deja salvar, que la culpa de todo lo malo que sucede en el mundo no es de Dios. Y otra de las cosas que nos está mostrando el pasaje es que la muerte es una realidad. Es tanto que es una realidad la muerte, que el mismo Jesús, que es Dios, está muriendo en la cruz. Entonces de esa no se escapa nadie, no nos escapamos nadie, ni el que más plata tiene, ni el que menos tiene plata, ni el más famoso, ni el más pobre, ni el más feo, nadie se escapará. La muerte es una realidad, es lo que nos está mostrando también este pasaje que estamos meditando, y estas palabras que está diciendo esta persona aquí en la cruz, aquel que se deja salvar por el Señor. Versículo 42 sigue diciendo, y decía, miremos qué más hace. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, el que se deja salvar, el verdadero creyente, clama a Jesús por su salvación. Clama a Dios por su salvación. Este es un hombre muy inteligente. Este es un hombre que sabe que le quedan poquitas horas de vida, que no tiene nada que perder, que tiene mucho que ganar, y toma la opción, la decisión de defender a Jesús y de clamar a Jesús por su salvación. El problema de muchos de nosotros es que nos pasan los años y nos creemos eternos, creemos que nunca nos vamos a morir, y como creemos eso, entonces no somos capaces de clamar al Señor por salvación, de entregar nuestra vida a Él, de tratar de vivir de acuerdo a su voluntad para obtener esa salvación. Entonces, mis queridos hermanos, también hay algo interesante aquí. Este hombre le dice cuando vengas, es decir, este hombre pide el futuro. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, y de alguna manera eso también nos está diciendo que vida después de la muerte existe y es una realidad. Cuando este hombre pide en futuro, sabiendo que le quedan pocas horas para morir, está reconociendo que hay vida después de la muerte, que es precisamente el centro de la predicación de Jesús, el centro de la vida de fe, el que Cristo haya resucitado y el que así vamos a resucitar también aquellos que nos dejemos salvar por Él. Entonces, mis queridos hermanos, quiero que volvamos a hacer como la comparación entre el que no se dejó salvar y el que se dejó salvar. El que no se deja salvar representa a todos aquellos que no se dejarán salvar, y el que se deja salvar representa a todos aquellos que buscamos, queremos y nos dejaremos salvar por el Señor. El que no se deja salvar, el insulto, insultando a Dios de todas las formas posibles, no solamente con hechos, sino con palabras, etcétera, etcétera. Y que lo vemos constantemente en el mundo de hoy, un mundo que cada vez está más alejado de Dios, insultando a Dios. La insidia, el creer que todo lo malo que sucede es culpa de Dios, y el poner a prueba a Dios, y es estar cuestionando a Dios. Contrario a, y entre eso está resumido, o dentro de eso entran todos los demás pecados que el ser humano comete y lo alejan de Dios. El otro, por lo contrario, entonces, reconoce a Jesús como Dios, reprende al que no cree, le predica al que no cree, reconoce su pecado y se reconoce pecador delante de Jesús, y clama a Jesús por su salvación. Y eso hace que pase lo siguiente, miren. Versículo 43, Jesús le dijo, fíjense que Jesús va a hablar y va a mirar a aquel que se va a dejar salvar. Jesús ni siquiera se desgasta mirando al que no se deja salvar. Alguien me podría decir en este momento, miren, pero el Evangelio enseña que Jesús vino por justos,
por pecadores, no por justos, que Jesús vino por enfermos, no por aliviados. Y sí, eso es cierto, el Evangelio es claro en eso. Jesús mismo lo dijo: yo he venido por pecadores, no por santos, por buenos. Yo he venido por enfermos, no por aliviados. Pero ojo, el que esto esté aquí, en este preciso momento, cuando esta persona está muriendo, es para decir que hay personas que, aunque se estén muriendo, aunque estén agonizando, no van a ser capaces de reconocer que Jesús es el Señor, ni van a clamar por salvación a Él. ¿Cuántas personas conocemos llenas de orgullo, que toda la vida tuvieron rabia contra Dios porque no fueron capaces de buscarle y conocerle, sino porque se dejaron llenar la cabeza de tonterías, que aún en su lecho de muerte seguirán insultando a Dios de muchas maneras y negándose a creer y no pidiendo al Señor la salvación? Entonces, repito, esto está aquí en este momento, no porque el Señor no haya venido por pecadores, no, sino para decir que hay personas que aún en el lecho de su muerte se negarán a dejarse salvar por el Señor, y frente a eso Jesús no puede hacer nada. Jesús no puede hacer nada frente a aquel que libre y voluntariamente no quiere ser salvo por Él. Entonces Jesús le dijo: yo te aseguro, esto es muy interesante, miren, Jesús le dijo a una higuera: te secarás, y se secó. A Jesús le dijeron: Señor, quiero quedar limpio. Jesús dijo: quiero, quedas limpio. Inmediatamente la persona se sanó. En pocas palabras, todo cuanto Jesús decía se hacía. Y si todo cuanto Jesús decía se hacía, y aquí le dice a este hombre: yo te aseguro, si a mí me preguntan si yo estoy seguro de que hay un hombre que está en el cielo, después de la Virgen María, porque sería ilógico que la Madre del Señor no esté en el cielo, este hombre yo tengo la certeza que está allá. Obvio, por las Escrituras sé que no solo él, sino muchas personas, pero este hombre, con que Jesús le haya dicho: yo te aseguro, ya tenía conseguido esa salvación. Entonces, yo te aseguro hoy, fíjense qué interesante, ¿se acuerdan que este hombre pidió en futuro: cuando vengas a juzgar vivos y muertos, cuando vengas en tu reino? Pidió en futuro, y el Señor le dice: no, en futuro no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que consigue el creyente. Esto es lo que consigue aquel que se deja salvar y que representa a todos aquellos que nos dejaremos salvar por el Señor. Contrario al otro, que con tristeza es una gran realidad y representa a todos aquellos que no se dejarán salvar por el Señor. Entonces ustedes se dan cuenta porque yo digo que en estos versículos bíblicos, al pie de la cruz, está resumida toda la historia del ser humano en cuanto a su relación con Dios, de principio a fin de la historia. Dios, uno que salva, Jesús de Nazaret en el centro, uno que no se deja salvar y uno que se dejará salvar, ambos representando a quienes no se dejan salvar, que es una realidad, eso va a ser una realidad, y el otro representando a quienes se dejan salvar, que también es una realidad. Nos queda es mirar, meditar y pensar: yo de qué lado estoy más, yo de qué lado estoy más. Vamos a terminar como siempre haciendo una pequeña oración. Amado Señor Jesús, hoy nuevamente meditando este pasaje, nos recuerdas que la muerte es una realidad. Es tanto una realidad la muerte que ni siquiera tú, que eres Dios hecho hombre, escapaste de ella. Lo vemos todos los días, cómo personas mueren, de jóvenes, viejos, ricos, pobres, en fin. Tantas personas mueren todos los días y aún así parece que no nos hemos puesto a pensar y a meditar que la muerte es una realidad. Pero el que la muerte sea una realidad es motivo para que nosotros aprendamos de estas enseñanzas y nos acerquemos a ti. Pedimos, Señor, la luz de tu Santo Espíritu para que seamos como aquel, representados en aquel que se deja salvar, que te reconoce como Dios, que reprende al que no cree, que le predica al que no cree, que se reconoce delante de ti, pecador, y que pide la salvación de su alma. Te queremos pedir, Señor, que para todos aquellos que están viendo este mensaje y están vivos todavía, se enteren y se den cuenta que hay posibilidad, que no tienen por qué morir negando que tú existes, que tú eres real, y no tienen por qué morir sin pedir de ti la salvación. No les cuesta nada, Señor. Que puedan abrir su mente y su corazón, que el Espíritu Santo les ayude para conocerte cada día más, para conocerte cada día mejor y para dar la pelea, para que al final su resultado sea como el resultado que consiguió este malhechor que se deja salvar. Que al que tú le dijiste: yo te aseguro, queremos eso para nosotros también.
Queremos que nos asegures. Queremos, Señor, que a pesar de que estemos pecando, tú nos perdones, nos ayudes a levantarnos y que al final podamos recibir de ti lo que recibió este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el anhelo y por lo que luchamos todos los días. Quiero pedirte también perdón, Señor, por todos aquellos que te insultan de tantas maneras, de palabra y de hechos. Quiero pedirte, Señor, por ellos y quiero que nos des la fuerza para seguir hablándoles de ti y tal vez ganando a algunos para la salvación eterna. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen la campanita de notificaciones. Esto es para que cuando se suba un nuevo video, pues te notifiquen que hay un nuevo video y lo puedas ver o te programes y lo veas. Pero sobre todo, te invito a que compartas este mensaje con familiares, amigos y conocidos. Puede ser que un mensaje de estos les ayude a tomar la decisión de estar representados en aquel malhechor que se deja salvar. Es muy posible, uno nunca sabe que una persona está necesitando un mensaje como este para empezar a meditar, a reflexionar y pueda entregar su vida al Señor y pueda conseguir de Él la salvación. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.